Friedrich Hayek, en Los fundamentos de la libertad, elabora una defensa detallada del valor de la libertad individual como eje de una sociedad próspera y dinámica. Su argumento principal se construye sobre la premisa de que la libertad no es meramente la capacidad de actuar sin coacción directa, sino también la condición indispensable para el surgimiento de un orden social basado en el conocimiento disperso, la cooperación voluntaria y el respeto mutuo. Para Hayek, en esta obra de 1960, la libertad, tal como él la concibe, no debe confundirse con la mera ausencia de restricciones arbitrarias. Por el contrario, es la piedra angular de la civilización que facilita el progreso económico, social y cultural. Un elemento central en la argumentación de Hayek es el concepto de orden espontáneo. Proviene de la idea de que la sociedad no es el resultado de un diseño premeditado, sino la interacción libre de miles de individuos que se mueven conforme a reglas generales de conducta. A su juicio, esas reglas se respetan y se mantienen suficientemente estables. Los hombres pueden prosperar, innovar y cooperar sin la necesidad de un plan central. En este orden espontáneo, la información se reparte de manera distribuida. No hay un solo actor con acceso a todo el conocimiento necesario para tomar decisiones correctas en nombre de la totalidad. De hecho, los individuos actúan con base a sus propias circunstancias, ya sean personales y también locales, y de esa manera las acciones de millones de personas acaban generando una especie de equilibrio dinámico que se mueve con flexibilidad ante los cambios. Hayek compara este proceso con la evolución de las lenguas o de las costumbres, donde no existe un creador intencionado, sino multitud de hablantes o partícipes que gradualmente van transformando el sistema lingüístico o cultural. El resultado, aunque complejo, tiende a un orden que nadie planificó, pero que sirve a los propósitos comunes. El pensador lo expresa de manera más concisa con esta frase: ninguna mente única planeó el lenguaje, ninguna directiva central decidió cómo habrían de evolucionar nuestras costumbres, y sin embargo, en ambos casos nos encontramos con estructuras complejas que facilitan la interacción social. En este esquema, la libertad se muestra como el factor habilitador de tal orden espontáneo. Sin un margen amplio para la acción y la experimentación individual, la sociedad se anquilosaría en estructuras rígidas, incapaces de adaptarse al cambio o de asimilar el conocimiento emergente. Por ende, restringir la libertad con normas demasiado específicas o con un gobierno autoritario, aun cuando se justifique por el bien común, podría llevar a un empobrecimiento radical de la sociedad. Si la libertad es esencial para la coordinación social, también es cierto que no puede funcionar en el vacío. Hayek destaca la necesidad de contar con un marco general que oriente, pero no sofistique las actividades de los individuos. Por eso insiste en la importancia de las normas generales de conducta, principios abstractos que todos deben respetar y que se aplican de forma igual a todos los ciudadanos. Según Hayek, las leyes no han de decir a los hombres cómo deben vivir, sino establecer reglas de juego que prevengan la coerción arbitraria. Aquí apunta la distinción entre una ley que prescribe obligaciones concretas en cada circunstancia y otra que, por el contrario, traza fronteras abstractas dentro de las cuales cada cual es libre de actuar. Para él, las leyes apropiadas son aquellas que fungen como límites básicos, prohibir la agresión y el fraude, pero que no dictan resultados particulares. La confianza en las normas generales descansa en parte en la desconfianza hacia el poder concentrado. Cuando un cuerpo legislativo o una autoridad ejecutiva recibe competencias demasiado amplias, corre el riesgo de traspasar la frontera de lo general o lo particular, imponiendo pautas detalladas que minan la libertad.
Hayek resume esta idea afirmando que el principal peligro para la libertad reside en la proliferación de normas que pretenden guiar nuestros actos en cada minucia, impidiéndonos la elección responsable. Para que un sistema de leyes abstractas funcione, hace falta una cultura política en la que se valore la libertad y se protejan los derechos fundamentales. Asimismo, se requiere un poder judicial independiente que interprete y haga valer dichas reglas. En este punto, Hayek subraya la necesidad de la igualdad ante la ley, pero la entiende como una igualdad de restricciones y derechos, no como igualación de resultados. Hayek establece la relación entre libertad y responsabilidad. Define que la verdadera libertad se acompaña de la asunción de consecuencias por parte de quien la ejerce. Si alguien es libre de emprender, de innovar o de equivocarse, entonces debe afrontar los frutos positivos o negativos de sus actos. No nos engañemos, dice, la libertad sin la contrapartida de la responsabilidad por la que hacemos se convierte en un mero libertinaje, carente de sentido moral. Esta reflexión entronca con la dimensión ética de su argumento. Una sociedad libre no solo exige un Estado que no intervenga de forma arbitraria, sino también individuos conscientes de que sus decisiones tienen repercusiones para ellos mismos y para los demás. De esta forma, Hayek rechaza la idea de que la libertad pueda ser simplemente la ausencia de consecuencias. Por el contrario, resalta la importancia de un contexto donde cada cual aprende de sus errores, asume riesgos y, por tanto, crece en virtud y en competencia. Este matiz distingue su postura del anarquismo. Para Hayek, la ley y las instituciones limitan la coacción y garantizan un espacio seguro para que la libertad florezca. No obstante, ese espacio seguro no elimina el riesgo inherente a la acción humana, sino que lo ordena. En ese sentido, la responsabilidad individual se ve reforzada cuando las reglas del juego son claras y estables, sin arbitrariedades. Así, los emprendimientos, las relaciones económicas y la creatividad cultural encuentran un ambiente favorable para desarrollarse, pues cada persona confía en que los beneficios de su esfuerzo no serán expropiados por un gobierno o por otros actores. En la segunda parte o segunda mitad de los fundamentos de la libertad, Hayek reflexiona sobre las tentaciones intervencionistas de los gobiernos. Argumenta que muchas de las medidas concebidas para resolver problemas sociales pueden degenerar en un control excesivo sobre la vida de los individuos y en una planificación centralizada que atrofia la iniciativa. Si el gobierno se atribuye el papel de dispensador de todos los bienes, ningún ámbito de la vida humana podrá escapar a su escrutinio. Esta crítica se orienta especialmente a las aspiraciones de ciertos proyectos políticos que en aras de la justicia social persiguen la igualdad de resultados. Hayek reconoce que la búsqueda de la justicia es legítima, pero cuestiona la posibilidad real de imponer una igualdad material por decreto sin anular la libertad. La igualdad, en el sentido de una nivelación general de condiciones, se torna incompatible con la libertad de crear, de innovar, de elegir distintos caminos en la vida. Para él, la redistribución forzosa y la planificación económica centralizada generan distorsiones que a la larga perjudican a toda la sociedad, incluidos a aquellos que supuestamente se quiere ayudar. El mecanismo de precios y la libre competencia son, en su visión, herramientas esenciales para la asignación eficiente de recursos y la generación de riqueza. Suprimirlos u obstaculizarlos conduce a la escasez y a la descoordinación, dejando a la sociedad en peor situación que antes. En este apartado, Hayek no niega la importancia de cierta seguridad mínima, pues sostiene que ninguna sociedad decente debería tolerar la miseria absoluta de quienes no pueden ayudarse a sí mismos. Sin embargo, dicha ayuda debe estructurarse de modo que no sofoque la iniciativa y la responsabilidad individual. Es ahí
donde establece una clara línea de separación entre un sistema de seguros sociales básicos y un Estado, providencia, que decida en cada momento cómo debe vivir la gente. Otro pilar en la reflexión de Hayek es la relevancia de la tradición y la evolución histórica de las instituciones. Lejos de la noción de que la tradición es un peso muerto, Hayek enfatiza que muchas de las estructuras y convenciones que hoy sostienen la libertad surgieron de un proceso evolutivo y no de un plan deliberado. Por ello, se muestra cauto ante las tentaciones de rediseñar la sociedad desde cero. Las instituciones que verdaderamente sirven al propósito de la libertad no suelen ser el producto de una mente única, sino el resultado de la experiencia acumulada a lo largo de generaciones. El autor se refiere, por ejemplo, a la tradición jurídica, que gradualmente fue estableciendo principios como el habeas corpus, la separación de poderes y las garantías individuales. Derribar estos logros en nombre de la utopía igualitaria o de una revisión radical puede desembocar en la pérdida de libertades esenciales. Hayek no sugiere con ello que la tradición sea sagrada o inmutable. Más bien, argumenta que se han de respetar los principios probados y no desecharlos de golpe si no tenemos sustituto claramente superior. Reconocer el papel de la tradición es aceptar que la razón humana no siempre puede anticipar todas las consecuencias de un cambio repentino. La prudencia, entonces, se convierte en una virtud política que equilibra la innovación con la estabilidad. En relación con lo anterior, Hayek señala de manera reiterada las limitaciones de la razón humana cuando trata de abarcar realidades sociales complejas. Para él, el conocimiento está disperso y fragmentado en la mente de millones de individuos, cada uno con sus propias circunstancias. Nadie puede sostener que conoce mejor que todos los demás qué conviene hacer en cada situación. Por tal motivo, sostiene que el mayor error de la ingeniería social consiste en la ilusión de que podemos proyectar la sociedad como si fuese una máquina cuyos engranajes respondiesen a directrices conocidas. La crítica se dirige a la pretensión de ciertos pensadores y políticos que se arrogan la capacidad de reordenar la sociedad según planes teóricos, ignorando la variabilidad de la conducta humana y la constante transformación de las circunstancias. El libre mercado y la libertad individual posibilitan, en cambio, que cada quien use la información que posee en su entorno concreto y la ponga en práctica. Las transacciones, los acuerdos, los contratos y el intercambio de bienes y servicios se convierten en una red compleja de cooperación. De esa red surge un orden superior, no planificado, pero con una racionalidad inherente. Una de las preguntas más relevantes al leer a Hayek se refiere a qué lugar ocupa el Estado en su teoría de la libertad. Pese a que se lo encasilla a veces como un pensador antiestado, la realidad es más matizada. Hayek reconoce el papel indispensable de las instituciones estatales en cuanto a la provisión de seguridad, administración de justicia, defensa, establecimiento de reglas generales y, de forma limitada, la protección de los más vulnerables. Considera que el Estado es un garante de las condiciones en que la libertad puede florecer, siempre que cumpla su rol con neutralidad y sin pretensiones de planificación central. El peligro surge cuando el Estado se extiende hacia terrenos que corresponden a la iniciativa y la responsabilidad particular, adoptando un carácter paternalista. En tal escenario se va disipando el sentido de autonomía y los ciudadanos pasan a depender de órdenes y regulaciones en vez de su propio criterio. Un ejemplo citado por Hayek es la regulación detallada de la actividad económica. Si bien la ley debe evitar fraudes y monopolios, regular la competencia y velar por la transparencia, no debería imponer precios, cuotas de producción o dirigir la inversión. Estas injerencias, advierte, no hacen sino estrangular la productividad y la innovación, al tiempo que erosionan la autonomía de las personas. Aunque Hayek
valora la democracia como un mecanismo pacífico para la renovación de los gobiernos, advierte que no es un fin en sí mismo, sino un medio para salvaguardar la libertad. Una mayoría democrática puede, en teoría, volverse tiránica si aprueba leyes que violen los derechos fundamentales de las minorías o de los individuos. Lo que protege al individuo no es tanto el voto de la mayoría como la existencia de leyes que limiten la arbitrariedad, incluso la de la mayoría gobernante. De ahí deriva la relevancia de los contrapesos, la división de poderes y la supremacía de reglas constitucionales que eviten abusos. Con ello, Hayek se sitúa en la tradición liberal que concibe la democracia como un sistema necesario, pero insuficiente para garantizar la libertad. Hayek insiste en que la libertad reside en las reglas generales, previsibles y aplicables a todos por igual, no en la voluntad cambiante de una mayoría circunstancial. La democracia, pues, debe disciplinarse por principios constitucionales que resguarden espacios individuales inalienables. Otra sección fundamental de la obra está dedicada a la competencia y al mercado libre. Para Hayek, estos no son meros mecanismos de intercambio económico, sino instituciones sociales que permiten la diversificación y la innovación. La competencia no solo asigna recursos, sino que descubre y genera información valiosa sobre las necesidades reales de la población. El mercado libre, respaldado por un Estado que cumpla funciones protectoras, actúa como un gran sistema de señales donde millones de decisiones individuales configuran precios y cantidades de bienes y servicios. Nadie puede predecir con exactitud qué sector crecerá o qué invención tendrá éxito, pero la competencia se encarga de que las mejores ideas prevalezcan. Hayek subraya también el valor ético de la competencia. Al permitir que cualquier persona participe, se reducen barreras artificiales y se impulsa la igualdad de oportunidad, que es diferencia de la igualdad de resultados. Cada quien puede intentar fracasar o triunfar, y los premios y sanciones del mercado suelen basarse, no de manera perfecta, pero aproximada, en la eficacia y la capacidad de satisfacer las necesidades del prójimo. Consciente de las dificultades que surgen ante la incertidumbre de la vida, Hayek explora la idea de la seguridad económica y el deseo de protección que a menudo lleva a los ciudadanos a demandar mayor intervención estatal. No niega que haya circunstancias en las que las personas precisen apoyo, pero advierte contra la expectativa de una seguridad absoluta como derecho incondicional. El hombre que supedita toda su existencia a la eliminación de los riesgos que entrañan la libertad acaba por convertirse en siervo de los aparatos destinados a protegerlo. Se refiere al peligro de que una sociedad que, por evitar el estrés y los vaivenes de la economía, cede sus facultades de decisión a un poder central que promete resolverlo todo, pues cae en ese error. Puede terminar siendo caldo de cultivo de regímenes paternalistas. Para Hayek, la verdadera seguridad proviene del respeto a la ley, la garantía de la propiedad privada y la diversidad de iniciativas privadas que puedan proporcionar empleo y oportunidades. Frente a las inevitables dificultades que la vida depara, la solidaridad voluntaria, las organizaciones benéficas y los seguros contribuyen a un ambiente de ayuda mutua, sin anular la individualidad. Si bien el libro se centra con frecuencia en temas económicos y jurídicos, Hayek dedica espacio a subrayar el rol de la educación en una sociedad libre. La idea principal es que la formación de los ciudadanos no debe ser un instrumento propagandístico del Estado, sino un proceso orientado a desarrollar la capacidad crítica y la responsabilidad personal. Sostiene que la tarea de la educación no es inculcar dogmas ni uniformar las mentes, sino dotar a las personas de los medios para discernir y elegir por sí mismas. Por consiguiente, defiende la existencia de múltiples ofertas educativas no sujetas a un currículum rígidamente centralizado. Apoya la posibilidad de que entidades privadas y organizaciones civiles creen escuelas, en tanto que el Estado pueda ejercer tareas de supervisión
o garantizar niveles mínimos de calidad, sin imponer un contenido monolítico. Relacionado con la cultura, Hayek indica que el florecimiento artístico, literario y científico prospera mejor en un entorno de libertad. Las corrientes creativas, la experimentación intelectual y la pluralidad de visiones se benefician cuando no existe censura ni adoctrinamiento oficial. De nuevo, la cooperación espontánea y la interacción voluntaria se muestran para él más fructíferas que la planificación centralizada de la cultura. Quizás una de las partes más controvertidas del pensamiento de Hayek es su crítica a la noción contemporánea de justicia social. La expresión justicia social confunde el ámbito de la moral individual con el de los resultados colectivos y abre la puerta a una injerencia incesante sobre las acciones privadas. Lo que Hayek objeta no es la preocupación por los menos favorecidos, sino la imposición de objetivos igualitarios que demanden redistribuciones masivas o controles de precios y salarios. Para él, la justicia se relaciona con la conducta de individuos concretos, no con la distribución final de la riqueza que emerge de millones de transacciones libres. Si el proceso es justo, en el sentido de que no hay fraude ni coacción, entonces el resultado agregado no puede juzgarse injusto o justo en términos morales, pues nadie lo ha diseñado ni impuesto. Esta postura lleva muchas discusiones, pero su intención es resguardar el principio de libertad frente a una noción de justicia que exigiría manipular todos los intercambios para lograr un patrón deseado de distribución. En lugar de ello, prefiere la existencia de un marco legal que ampare la competencia leal y provea oportunidades de progreso, al tiempo que posibilite cierto apoyo a quienes se encuentren en verdadera indigencia. Hayek también reflexiona sobre la ciencia y su papel en la sociedad. Reconoce la importancia del avance científico, pero alerta contra la aplicación mecánica de métodos científicos a fenómenos sociales sin considerar la complejidad humana. Su experiencia como economista lo llevó a postular la necesidad de la humildad científica en el estudio de los procesos sociales. No podemos tratar a los hombres como si fueran meros objetos en un experimento de laboratorio. La sociedad es un tejido vivo de significados y motivaciones que ningún modelo puede capturar por completo. De ahí deriva su reiterada afirmación de que el conocimiento económico y social no alcanzan para planificar o dirigir a voluntad la evolución de las instituciones. Aun así, no significa que Hayek rechace la ciencia social, más bien subraya que ésta debe esforzarse en comprender patrones, tendencias y relaciones, sin caer en la tentación de decretar soluciones a gran escala. En vez de aspirar a controlar la sociedad, el papel del teórico es el de ofrecer claves interpretativas que refuercen la defensa de la libertad como principio rector. Aunque Hayek es conocido por sus aportaciones económicas y políticas, no deja de incluir apuntes sobre la dimensión moral y religiosa. No profesa un dogma religioso, pero ve con buenos ojos la existencia de valores morales compartidos, capaces de cohesionar la sociedad sin necesidad de coacción estatal. Una sociedad libre depende en gran medida de la existencia de un orden moral que oriente la conducta sin recurrir a la fuerza. Cuando ese orden moral se desvanece, se multiplican las demandas de regulación externa. Con ello, alude a la utilidad social de ciertos preceptos éticos y culturales que, aunque no siempre sean formales, ayudan a las personas a convivir en armonía. La moral para Hayek no se impone por decreto ni se moldea de manera centralizada. Surge de la herencia cultural, de la experiencia y de la adaptación de las exigencias de la vida en común. Recalca que el respeto mutuo, el cumplimiento de los contratos y la honestidad son valores imprescindibles para el sostenimiento de la libertad. En su discusión sobre las políticas de bienestar, Hayek no se opone a toda medida social, pero sí critica aquellas que subordinan la libertad a la obtención de la seguridad total. Señala que en muchos casos estas políticas arrancan con intenciones nobles, pero terminan generando dependencia y burocracia excesiva. El aumento constante de prestaciones y subsidios suele exigir mayores recursos públicos y, por ende,
una fiscalidad creciente que reduce el ámbito de acción de las personas. Desde su perspectiva, no es solo un asunto económico, sino de principios. A medida que el Estado asume un rol paternal, los ciudadanos se acostumbran a que sus problemas se resuelvan desde arriba. Esto frena la iniciativa individual, la responsabilidad y la creatividad que él considera tan vitales para la sociedad. Por ende, aunque Hayek admite la posibilidad de que el Estado proporcione cierta red de seguridad básica, por ejemplo, una asistencia mínima contra la indigencia o la enfermedad, plantea la necesidad de limitar rigurosamente ese mecanismo. Insiste en que es un error creer que se puede exigir al gobierno que elimine todos los riesgos y contingencias de la existencia humana. La defensa de la libertad en Hayek se conecta con una visión de la dignidad humana. El hombre o la mujer libre son sujetos con la capacidad y el derecho de forjar su proyecto de vida. La autonomía personal implica la facultad de elegir profesión, lugar de residencia, creencias religiosas y estilo de vida, sin el control o la tutela arbitraria de otros. Hayek lo enuncia claramente. El hombre libre no debe nada a ningún señor, salvo lo que prescribe la ley común, y no está obligado a justificar ante ningún superior cómo conduce su vida. Esta afirmación entronca con la idea de que la libertad individual es consustancial a la dignidad y no puede sacrificarse en aras de fines colectivos sin incurrir en un atropello. Esa autonomía se expresa también en la diversidad de proyectos vitales que conviven en una sociedad abierta. Desde la perspectiva de Hayek, la armonía no brota de la uniformidad, sino de un respeto mutuo que posibilita la coexistencia de múltiples maneras de ver el mundo. Mientras cada individuo obedezca las reglas generales que garantizan la no coacción, la sociedad debe permitir esta pluralidad. En numerosos pasajes reitera la importancia de la cooperación voluntaria, que no es sinónimo de altruismo obligado. Reconoce que los seres humanos, en su afán por mejorar su bienestar, se asocian y se ayudan mutuamente. Nada hay más sólido que el tejido de intercambios pactados libremente entre personas que buscan su beneficio y en el proceso contribuyen a la prosperidad común. En este sentido, se desmarca de la concepción que equipara el libre mercado con un egoísmo depredador. Para él, la búsqueda del interés propio dentro de un marco legal justo genera relaciones de beneficio mutuo. Comerciantes, trabajadores, emprendedores y consumidores se necesitan los unos a los otros para satisfacer necesidades y expandir oportunidades. De modo paralelo, destaca la acción benéfica de asociaciones, cooperativas, gremios y organizaciones no gubernamentales que se forman espontáneamente y refuerzan el entramado social. La clave radica en que estas entidades surcan de la voluntad de sus miembros y no por imposición gubernamental. ¿Y tú? ¿Qué opinas del pensamiento de Hayek? Déjamelo en los comentarios. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.